Buenas tardes, mi nombre es Jessica Bolívar. En esta oportunidad vamos a hablar sobre estructura organizacional. Nos hacen tres preguntas en las cuales se establece en qué aspectos influye la estructura organizacional en una empresa. Influye muchísimo, pero también depende si esta es comunicada o no, porque en muchas organizaciones está creada pero realmente no se conoce y eso genera, aunque también genera una influencia importante el no conocerla, es importante generarla, ¿sí? Conformarla de acuerdo a los parámetros que busca la organización, atado a sus ideales, objetivos, misión, visión, políticas, valores y demás, y hacerla conocer a las personas. A mí me pareció muy importante como un ejemplo esta estructura que está acá, porque hay que tener en cuenta que la estructura organizacional debe estar atada a la planeación estratégica y a los procesos, ¿sí? Y dependiendo del foco del negocio va a estar atado cada línea, por decirlo así, a un proceso seguramente diferente. Entonces es muy importante. Por otro lado, se nos pregunta si se puede hablar de estructuras organizacionales malas y buenas. Considero que puede ser bueno y malo dependiendo de la compañía, ¿sí? Lo mismo, como debe estar atado a los objetivos de la organización, para algunos una estructura de pronto jerárquica, ¿sí? Que vaya descendiendo, va a ser favorable. Desde mi punto de vista es una estructura que para mí no me gusta mucho, ¿sí? Trabajarla, pero que así se mueven la mayoría de organizaciones hoy en día. Hay una cabeza y ahí en adelante empieza a bajar una serie de dependencias, y eso en algunas compañías se maneja muy bien, en otras definitivamente no funciona porque su dinámica es diferente y manejan de pronto una línea mucho más horizontal, más transversal, y eso hace que sus procesos se desenvuelvan muy bien, su cultura, su clima, ¿sí? Se adapte a eso y finalmente tenga buenos resultados y los colaboradores se sienten bien. Acá me parece importante mencionar que pues finalmente la finalidad es establecer un sistema de papeles, de roles, eso es importante definirlo, pero va a depender de la organización y de cómo se implemente, si es bueno o malo. Puede haber una estructura muy bien organizada, muy bien establecida, pero si no se comunica y finalmente tampoco se cumple, ¿sí? Solamente se queda en la estructura allí, entonces pues no va a servir de nada y no se van a ver los efectos. Entonces no es tanto cómo está estructurada, ¿sí? Sino es más bien cómo se aplica y cómo se ve esa estructura en el día a día, cómo afecta la operación esa estructura. Entonces pienso que en ese sentido es donde se puede ver lo bueno y lo malo. Y la tercera pregunta es: ¿cuál es la relación entre liderazgo y estructura organizacional? A mí me parece muy importante esa relación porque deben haber líderes positivos. Lamentablemente, aún hoy en día se encuentran líderes, gerencias, directores, que no son líderes positivos con su gente, no le dan la oportunidad de aprender, ¿sí? De promoverse, ¿sí? De retroalimentarlos, de enseñarles, de guiarlos, sino por el contrario solamente se les exige, pero no se piensa en capacitar, en realmente no solamente es el factor monetario, de incrementarle y demás, sino realmente hacerlo crecer como profesional y como persona. Entonces finalmente me parece que esas cabezas que están dentro de la estructura se deben mostrar como líderes positivos que permitan nuevamente al punto inicial que hablábamos de cumplir los objetivos de la organización. Acá en la diapositiva está una parte que dice que no existe jerarquía. No, desde mi punto de vista no quiere decir tampoco que no exista. Claro, deben haber unos lineamientos y yo debo seguramente reportarle a X persona y esa persona tendrá que reportarle a otra persona y para hacer seguimiento es importante, pero a través de líderes positivos y realmente de procesos armoniosos y no digamos de procesos solamente de castigo o de buscar solamente dónde están las falencias de los colaboradores, sino en función de reglas, entendiendo que hay una diversidad de personas, ¿sí? Que no puedo tratar igual
a todos nuestros colaboradores, que todos sí se tienen que ajustar a unas políticas y demás, pero que hay una forma para hacerlo y que todos tienen que estar en una alta capacidad de adaptación, tanto la empresa como los colaboradores. Es de parte y parte, porque esa estructura en muchas ocasiones y hoy en el mundo de hoy, muchas empresas tienen que estar cambiando su estructura. Cambia, el día a día es diferente y sus necesidades son diferentes. Entonces me parece muy importante tenerlo en cuenta y que la estructura también vaya cambiando a medida que pues el mercado también lo exige. Listo, muchísimas gracias, un buen día.